La frecuencia de Dios. The frequency of God. Este es el tercer mensaje This is the third message de la frecuencia del of Señor. God's frequency. La semana pasada Last week, hablamos que frecuencia tiene dos we aplicaciones. spoke that frequency has two applications. Una puede ser la frecuencia de un radio, One could be the frequency of a radio, la frecuencia de un micrófono, of a microphone, pero también frecuencia es but frequency is as well utilizada cuando It's used. usted puede estar compartiendo a las personas when you can be sharing y with decir, people. yo con frecuencia me baño, When you say, I frequently take a bath. yo con frecuencia trabajo, I work with frequency. yo con frecuencia hago esto o I lo do otro. this or that. Y el versículo central de esta serie And the central verse of this series es Primera de Samuel, is 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. 3:1. Y leo la palabra con reverencia ante la And presencia de I Dios. read the word with reverence in the presence of the Lord. Dice la palabra del Señor: The word of God says, el joven Samuel ministraba a Jehová young Samuel ministered to Jehovah en presencia de Elí. in Eli's presence, Y la palabra de Jehová and the word of the Lord escaseaba en aquellos días. was scarce in those days. No había visión con frecuencia. There was no vision with frequency. Ahora hablamos también We also spoke de cómo nos conectamos a la frecuencia de Dios. of how we connect to the frequency of Por ejemplo, God. si usted es una persona For example, if you're a person que ha estado lidiando con pensamientos negativos that has been thinking and having bad thoughts en los últimos in meses, the last couple of las months, últimas semanas, los últimos last días, week, days, en las últimas horas, hours, quiere decir que usted está en la frecuencia del mundo. it means that you're in the frequency of the world. Incluso usted puede estar en la frecuencia de usted mismo. Actually, you could be in your own frequency. Y lo que a usted le conviene estar es en la frecuencia de Dios. And what's good for you is to be in the frequency of God. Cuando usted se queja When de you Dios, complain to God, cuando usted se queja de su familia, when you complain about your cuando family, usted se queja de todo lo que está a su alrededor, when you complain about everything that's around you, usted necesita cambiar de you frecuencia. need to change that frequency. Y de la manera que usted se conecta a la frecuencia And the way that you connect to that frequency es lo que estábamos haciendo ahorita, is what we were doing now, alabando a Dios, is worshiping the Lord, glorificando el nombre del Señor, glorifying the name of the Lord, conociendo su palabra, knowing His word, conociendo que dónde está su presencia. knowing where His presence lays. A algunos de ustedes el día de hoy Some of you today irán a comer a su casa. might go eat at home. Algunos de ustedes tienen personas en su casa que no se congregan. Some of you may have people in your home that don't congregate. Pero cuando usted llega a su casa, But when you get home, el ambiente va a cambiar. that atmosphere is going Cuando to usted llega a change. su casa, la atmósfera The cambia. atmosphere Porque will usted va change. conectado con la frecuencia de Because Dios. you are connected with the frequency of God. La pregunta es, ¿se va a mantener usted en la presencia de The Dios? question is, are you going to stay in that ¿O las frequency of personas que God? están en su casa lo van a bajar a otra Or frecuencia? are those people in your home going to lower you to a different frequency? La semana pasada, después del servicio, Last week after the service, fuimos a comer con unas familias we went to eat with some families, y la mesera que nos atendió and the waitress that attended to us andaba en la frecuencia del infierno, was in hell's frequency, pero no logró bajarnos a esa but frecuencia. she was not able to lower Estuvo us a to that punto. frequency. She was really close, Pero no lo logró. but she wasn't able to. Porque yo entiendo Because I que understand cuando yo salgo de la casa de Dios, that when I leave the house que of the cuando yo Lord, estoy en la frecuencia de Dios, when I'm in the frequency tengo of que God, cuidar esa atmósfera. I need to take care of that atmosphere. Y le dimos amor And we gave her love, y le dimos una buena propina, a good tip, aunque realmente sus acciones. even though her actions Estaban bien truly raras. were really weird. Entonces yo no puedo dejar que la gente me baje a otra frecuencia. So I can't allow other people to lower my frequency. Amén. Amen? Hablamos la semana pasada sobre un profeta llamado Elías. We spoke about a man by the name of Elijah. Elías se mantuvo la mayoría de su tiempo He stood most of the time en la frecuencia de Dios. in the frequency of God. Elías detuvo la lluvia por 3 años y medio. Elijah stopped the rain for 3.5 Usted years. se imagina eso. Can you imagine that? Usted como hombre o como mujer As a man or woman, le ora a Dios you pray to y le God pide que deje de llover. and you ask him to stop raining. Ahora, si Elías lo hubiese pedido Now, if Elijah would have asked for it, solamente just para subir su ego to put his ego y up para que las demás
de la gente viera que él sí era profeta, And so the rest of the people could see that he is a prophet. eso no hubiese sucedido. That wouldn't have happened. Pero como el pueblo estaba alejado de Dios, But because the people were far from God, Elías se dio cuenta que ellos necesitaban reconocer Elijah realized that they needed to recognize que aún una gota del cielo cae bajo la voluntad de Dios. that not even a drop of rain falls without the will of God. Y paró la lluvia. And the rain stopped. Fue Elías el que estaba conectado en la frecuencia It was Elijah that was connected to the frequency en el Monte Carmelo, in the Mount of Carmel, donde venció a 450 falsos profetas, where he defeated 450 false prophets, 450 brujos, 450 witches, y Dios fue glorificado. and God was glorified. En casa, At home, usted puede acercarse a mi hijo Jordi. you can come to my son Jordy. Cuando ellos estaban bien pequeños, When they were little, ellos tenían un partido de soccer they had a soccer game, y empezaba a llover. and it would start to rain. Adrián y Jordi corrían a mí Adrian and Jordy would run y to me decían, me. papi, ora a Dios They would say, Daddy, pray para to que no God llueva so it wouldn't rain mientras jugamos. while we play. Orábamos We would pray, y la lluvia se paraba. and the rain would stop. Hay una persona que trabaja conmigo de hace muchos There's años, a person that works with me for many years se llama Freddy, by the name of Freddie. y recuerdo que una vez le ayudamos a moverse de su casa. And I remember once we helped him move from his home. De hecho, se movió de un apartamento a una casa. He moved from an apartment to a home. Y cuando llegamos a la casa donde íbamos a mover los muebles, When we got to the house where we were going to move empezó a llover. it started to rain. Freddy dice, ¿por qué no oras a Dios Freddie says, why don't you pray to God? para que deje de llover? So it stops raining. Oramos, We prayed. dejó de llover. It stopped raining. Cuando metimos el último mueble, When we put the last empezó a llover de piece of nuevo. furniture, it stopped. It started raining again. Hace algunos años perdí un contrato, uno de los contratos más importantes que tenemos en el negocio familiar. A couple years ago, I lost a business contract, one of the most important ones we had in the family business. Para ser exacto, fueron como 8 años To hace. be exact, it was about 8 years ago. Después de un año, After a year, Freddy me llama Freddie calls y me me. dice, oye, He says, you know what? ¿por qué no oras a Dios para que nos den ese contrato Why otra don't you vez? pray so they give us the contract back? Yo me reí al principio I laughed in the beginning porque ese hombre ni se congrega, because that man doesn't even congregate. pero cuando quiere que le vaya mejor dice, órale a Dios. But when he wants things to be better, he says, pray to God. Ahora, esas oraciones Those prayers no solamente beneficiaron a mi familia, don't only benefit my family. beneficiaron a todas las familias de las cuales depende ese negocio. It benefited all the people that depend from that business. Y al final del día, la bendición de ese negocio bendice indirectamente a esta iglesia también. And that business indirectly blesses this church Es as por well. eso que, ahora, si yo le voy y a orar al Señor y le digo, Señor, If I go and pray to the Lord dame and el say, negocio Lord, más grande para que la gente vea quién es este tipo. give me the best business so people know Eso who no this es estar guy en la is. frecuencia de That's Dios. not being in the frequency Tiene of que haber God. un propósito. There needs to be a purpose. Elías, conectado a la frecuencia de Dios, Elijah, connected to the frequency of God, trajo la lluvia de nuevo brought the rain again. después de 3 años y medio. After 3.5 years. Diga conmigo, pero Elías se desconectó. Say it with me, but Elijah disconnected. Parece imposible. It seems impossible. Se desconectó. But he disconnected. Oró, cayó fuego. He prayed, fire fell. Oró, paró la lluvia. He prayed, the rain stopped. Oró, la lluvia regresó. He prayed and the rain returned. Pero ¿sabe lo que pasó? But you know what happened? Dejó de escuchar la voz de Dios He stopped listening to the word of God. y empezó a escuchar las otras voces. And he started to hear the other voices. La Biblia me enseña The Bible teaches que aún los me, demonios levantaban su voz diciéndole, Jesús, ¿qué tienes contra nosotros? even the demons would lift up their voice and say, Jesus, what do you have against us? Así que la pregunta es, ¿cuáles son las voces que tú estás So escuchando? the question is, what are those voices that you are listening ¿Qué to? voces estás escuchando? What voices are you listening La to? voz que dice, no sirves para The nada. voice that says you're no good, Las voces que te dicen que no vale la pena vivir. that it's not worth to live anymore. Las voces que dicen que tú no eres merecedor de nada bueno. The voices that say that you're not worthy of anything good. Bueno, Elías escuchó la voz de Jezabel. Well, Elijah heard the voice of Jezebel. Y Jezabel le dice, mañana te mato. And Jezebel said, tomorrow I kill you. Y Elías se le olvidó And Elijah forgot.
que el mismo Dios que hizo caer fuego, that the same God that made fire el fall, mismo Dios que hizo caer la lluvia, that made the rain fall, era el Dios al cual él servía. was the God whom he served. Lo que pasó es que cambió de frecuencia. What happened is that he changed that frequency. Cambió de frecuencia. He changed that frequency. Así que si no escuchas a Dios, So if you don't listen to God, vas a escuchar otra frecuencia. you'll hear another frequency. ¿Qué voces estás escuchando? What voices are you hearing? Por ejemplo, For example, si tú llegaste todo quebrado al evangelio, if you came all broken to the gospel, quebrado emocionalmente, broken emotionally, quebrado en el espíritu, broken in the spirit, quebrado financieramente, financially, no podías tener novia, you couldn't even have a girlfriend, no podías mantener un trabajo, you couldn't keep a job, no podías tener una relación amistosa, you couldn't have a friendship. Nadie se te acercaba. Nobody would come close to you. pero llegaste al evangelio, But you got to the aprendiste gospel, ciertos principios, you learned certain principles, obtuviste éxito, you had success, te casaste, you got married, Dios te dio hijos, God gave you children, Dios trajo prosperidad a tu vida He brought prosperity to your life, y de un de repente and all of a sudden, se te olvidó you forgot quién fue el que te puso en ese lugar. who put you in that place. So, después de tener éxito, So after being successful, después de haber escuchado la voz de Dios, after hearing the voice of God, empezamos a escuchar nuestra propia voz. we start to hear our own voice. Porque muchas veces ni siquiera es el diablo, Because many times it's not even the devil. muchas veces es el diablo que usted trae adentro, Many times it's that devil you have within you, tu mente cochambrosa. your mind. Y esto que se lo digo, no lo leí en ningún libro. I didn't read this in any book. Esto es lo que yo he visto This is what I've seen año por año year by year en todo esto más de una década que tengo en el evangelio. for this more than a decade that I have been in Las the gospel. personas, Dios los levanta People are lifted up y empiezan a escuchar su voz. and they start hearing their own voice. Algunos dicen, mira, Some say, look, te ven al espejo, they look at themselves in the dicen, mirror. mira qué bien lo hiciste. Look how well you did O it. sea, ya no es, oh, alabado sea el nombre de Dios. It's not like I worship the Lord. Ya no es todo sea para la gloria de Dios, Everything be for the glory of God. sino que empiezan a decir, mira qué bien lo hiciste. It's like, look how well you did it. Ya no hablan ni con Dios, They don't even speak with God hablan anymore. con ellos mismos They speak with themselves. y se dicen a mí mismo, And they say, myself, qué bien lo hiciste. you did so good. Mira esta gente, Look at these people. no sería nada sin ti. There would be nothing without you. No hay nadie como tú. There is no one like you. Alguien egoísta hablándose a sí mismo. Someone just speaking to themselves. Pero qué inteligente eres. Oh, you're so smart. Tú no necesitas congregarte. You don't need to congregate. No, esa gente no te merece. Oh, those people do not deserve you. Si te congregas te van a contaminar. If you congregate, they're going to contaminate you. Se van a llevar tu éxito, They're going to take your success. tu brillo. They're going to take away your shine. Que se congreguen los pobres. Let the poor gather. Tú no eres corriente. You're not ordinary. Tú naciste bendecido. You were born blessed. No necesitas hacer lo que otros hacen. You don't need to do what others do. Y así empieza el egoísmo de uno a And hablarnos a that is todos. how you start to speak to yourself. Así empezó el diablo. That's how the devil started. Quería sentarse en el trono de Dios. He wanted to sit in the throne of God. Así que la iniquidad So iniquity empieza a gobernar la vida. starts to govern the life, Y nos olvidamos and we forget de Dios of God, y nos olvidamos and we forget de la tribu que Dios nos dio. of the tribe that God gave us. La iglesia es una tribu. The church is a tribe. Somos una tribu según el orden de Melquisedec. We are a tribe according to the order Nosotros, of la iglesia de Melchizedek. Cristo, es la iglesia de Church of Christ la tribu de Is Melquisedec. a tribe of Melchizedek. Y muchas veces Dios nos prospera And many times God prospers us gracias a que el hermano y la hermana que están ahí congregados en casa de gracia, because of that sister and brother that are congregated in a house of los grace. hermanos con los que servimos, Those brothers that we nos dan serve palabra with, de aliento, they give us a oran por word. nosotros. They pray for us. Pero ¿qué pasa? But what happens? Se nos olvida eso. We forget about it. Y no es hasta que tocan fondo And it's not until they reach the que end toman el teléfono. ¡Ay, pastor, ore por mí! and they say, Pastor, please pray for me. Ora tú, malagradecido. You pray. Estoy parafraseando I'm paraphrasing here. para que usted no caiga en eso. So you don't fall in that.
Porque por falta de agradecimiento Because of lack of gratitude, empezamos a hacer todas estas cosas. we start to do all these things. Señor, si tú me das papeles, Lord, if you give Oh. me papers, va a servir más que el pastor. I'm going to serve more than the pastor. Y le dan papeles They give you papers, y se olvidan del Señor de los papeles. and they forget about the Lord of the papers. Esté agradecido con Dios. Be grateful. with the Conéctese en la Lord. frecuencia de Dios. Connect to El the que está en la frequency frecuencia of de God. Dios nunca se olvida de dónde Dios lo ha sacado. He who's connected to the El que frequency está en la of God frecuencia de never Dios forgets siempre where he vive took you agradecido. from. He's always grateful. El que está en la frecuencia de Dios He puede who's in the tener todo el frequency of oro del God mundo, can pero have nunca all se the gold of the olvida world. quién es el que lo ha bendecido But y we'll quién never es el que lo ha forget sacado del lodo cenagoso. Who blessed them and who took them out of the muddy lake. Porque del lodo cenagoso venimos todos. Because that's where we all come from. So, cuando dejes de escuchar la voz de Dios, So when you stop listening to the word of God, te envuelves en tu voluntad you become enveloped in your own will, y el fracaso está a la vuelta. and the failure is around the corner. Y no necesariamente tiene que ser un fracaso financiero. And it's not necessarily a financial disaster. Pero si es egoísmo, But if it's your ego, si yo me olvido de Dios, if I forget about God, o déjelo parafraseo, let me paraphrase that. si yo traiciono a Dios, If I betray God, quiere decir que yo voy a traicionar a cualquier ser humano. it means that I'm going to betray any Voy a human traicionar a being. mis hijos y a mi esposa. I can betray my Voy a traicionar a mis children, compañeros de my trabajo. family, my coworkers. Si yo tengo la valentía If I am brave para enough darle la espalda a Dios, to give my back to God, yo voy a traicionar a cualquier otra persona. I'm going to betray any other person. Así que Elías así se encontró. So Elijah found himself in that Deprimido. place, depressed. Cuando dejas de escuchar la voz de Dios, So when you stop listening to the word of God, estás fracasado you're emocionalmente. a failure emotionally. El estrés llega a tu vida. The stress comes to your El life. dinero no te rinde aunque ganes Money mucho. is not enough, even though you have a lot. Tus familiares no se quieren acercar a ti. Your family members don't want to come close to you. La enfermedad llega The sickness comes porque la bendición de Dios no añade tristeza. because the blessing of God does Pero la not bendición del add mundo sí lo hace. sadness, but the one from the world does. Y cuando Elías estaba así, todo fracasado, tirado en un árbol, When Elijah was there, laying in a tree, all with a failure in his life, vino una voz there was a voice. en 1 de Reyes 19:11 1 Kings 19:11 y le dijo: sal fuera, said, "Come out ponte en el monte delante de Jehová. and stand in the mountain in front of the Lord." Y he aquí Jehová, And behold, Jehová que pasa. The Lord was passing by, Y un grande y poderoso viento que rompía los montes, and a great and mighty wind breaking the mountains quebraba las peñas delante de Jehová. and breaking the rocks before the Lord. Pero Jehová no estaba en el viento. But Jehovah was not in the wind. Había ruido, There was noise, había bulla, there was sound, había muchos aleluyas, there was a lot of había hallelujahs, mucha gloria a Dios. a lot of glory to La God. gente por naturaleza ya llegaba a la iglesia y hacían temblar la mano nomás. People, just because of nature now, they would just make their hands shake just as soon Que as they eso got no to es malo church. cuando el Espíritu te toca. That's not bad when the Holy Spirit touches Eso es malo you. cuando usted lo hace nomás por hacerlo. That's bad when you do it just for doing it. Pero Jehová no estaba en el viento. Jehovah was not in the wind. Y tras el viento vino un terremoto. And after the wind, there was an earthquake. Pero Jehová no estaba en el viento. But God was not in the earth. Y tras el terremoto un fuego. And after the earthquake, there was a fire. Pero Jehová no estaba en el fuego. But Jehovah was not in the Había fire. muchas frecuencias. There was a lot of Había muchos frequency. canales. There was a lot of channels. Tras el fuego After the fire, vino un silbo apacible y there was a delicado. still and delicate whistle. Y cuando Elías lo oyó, And when Elijah heard it, cubrió su rostro con su manto, he covered his face with his cloth. salió He went out y se puso a la puerta de la cueva. and stood at the door of the cave. Y aquí que vino la voz diciendo: And behold, the voice came to him ¿qué saying, haces en la cueva, Elías? "What are you doing here, ¿Qué haces Elijah? en la cueva, Lupe? ¿Qué What haces are en you la cueva, doing in the Juan? cave, ¿Qué haces Juan? en la cueva? Póngale ahí su nombre. What are you doing in the cave?" Cuando And usted put está your en la name cueva on es it. cuando usted anda en sus propios negocios When y no you're los in that negocios de cave Dios. is that you're in your own businesses and not the businesses of God. Y créame, And believe quiero me, aclarar algo. I want to clarify something. El servir a Dios Serving God es muy diferente para todos is nosotros. very different for each and every one Es of por us. eso que somos un cuerpo. It's for that reason that we are a body.
Por eso el Señor muchas veces les dice qué hacen ahí. For that reason, the Lord asks you many times, what are you doing there? Vaya a Génesis capítulo 3, versículo 8. Let's go to Genesis 3:8. Cuando Adán y Eva When Adam and Eve comieron del fruto prohibido, ate from the forbidden fruit, dice la Biblia que oyeron la voz de Jehová. the Bible says that they heard the Diga voice conmigo, of la Jehovah. voz de Jehová. They heard the voice of Jehovah. Esa es la frecuencia en la cual tú y yo tenemos que estar That conectados. is the frequency in which you and I need to be connected to. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. They heard the voice of the Lord God walking in the garden. Ponga mucha atención a eso. Dice que se paseaba en el huerto. It says that he was walking in La the voz de garden. Dios se pasea en tu casa. The voice of the Lord La voz walks de in Dios your se pasea en tu home, trabajo. in your La voz work, de Dios se pasea en esta casa. in this home. La voz de Dios llena toda la tierra. The voice of God fills all the land. La pregunta es quién la está The escuchando. question is, who is listening to it? Y el hombre y su mujer se escondieron And the man and his wife hid themselves de la presencia de Jehová from the presence of the Lord entre los árboles del huerto. among the trees of the garden. Oyeron la voz de Dios, They heard the voice of God, pero se escondieron. but they hid. La palabra voz en el hebreo The word boast in Hebrew, es la palabra the kol word kol. voice, Kol, así se pronuncia. it's koi koi. That is how you pronounce it. Y hay varios sinónimos. And there's many synonyms. Primero, First, llamar en voz alta. call out loud. Segundo, una voz o sonido. A voice or a sound. 3, 3, llanto. crying. 4, reclamo. 4, plain. Génesis 6:6 6. dice que y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra And the Lord repented from making the man on the earth. y le dolió en su corazón. And it grieved his heart. Esto fue antes del diluvio. That was before the flood. A Dios le dolió en su corazón It hurt God in que his la heart maldad del hombre subía hacia su presencia, that the hermano. wickedness of the man Porque would come up nosotros to his por presence, naturaleza somos because malos. by nature we are evil. El corazón es engañoso. The heart Por eso que la lies. voluntad de nosotros puede dañar a toda la creación. That's why our will of the heart can Y por hurt eso the whole necesitamos la creation. frecuencia de Dios. And that is why we need the frequency of God. Y este es uno de los versículos donde yo creo And this is one of the verses que where la I voz de Dios se believe escuchó como un llanto. that the voice of God was heard as Y a después cry. vino el diluvio, And then the flood por si came. algunos lo dudaban. Just in case you were doubting it. Cuando Lázaro, When Lazarus, un amigo de Jesús, murió, a friend of Jesus, died, miren lo tremendo de esto. look how tremendous this is. Jesús sabía que lo iba a resucitar, Jesus knew that he was going to resurrect pero him. cuando le dijeron Lázaro murió y estuvo cerca de la tumba, But when they said Lazarus has died and he was close to the tomb, dice Juan 11:35 John 11:35 que says, Jesús lloró, Jesus wept. porque las lágrimas de Dios Because the tears of God son su voz también. are his voice as well. ¿Cuántas veces tú y yo hemos hecho llorar a Dios? How many times have you and I made God cry? Quinto sinónimo de voz en hebreo, Fifth synonym of voice in Hebrew. proclamación. Proclamation. Nosotros aquí en el servicio de Año Nuevo On our service of siempre New Year's, tenemos una proclama, we un always rema have para a el año. proclamation, a theme for the year. Este año es la revelación This year is the y revelation la manifestación del reino. and manifestation of the kingdom. Y hemos visto la gloria de Dios And we ahí. have seen the glory of God. La voz de Dios también puede ser un canto. The voice of God can also be a song. Cuando cantamos, estamos levantando nuestra voz. When we sing, we're lifting up our voice. La voz es una chispa The voice is a que spark puede encender algo, una vida that can deprimida. turn something on, a life Con un that's toque de depressed. Dios, con una With a chispa de touch Dios, of God, with a se spark puede of encender. God, it can be awakened. La voz de Dios es un grito, The voice of God is a scream, pero también un trueno. but it can also be thunder. Juan 12:24. John 12:24. Después de que resucitó Lázaro, After Lazarus resurrected, después de que estuvo Jesús en una cena after Jesus was in a donde dinner Lázaro estaba sentado con él, where Lazarus was sitting with him, dice que después de todo eso, it says after all of los that, fariseos querían matar a Jesús y a Lázaro, the Pharisees wanted to kill porque Jesus cuando and alguien Lazarus. muere,
Because when someone dies a su naturaleza pecaminosa, to their sinful nature, viene mucho fruto para el reino de Dios. there's a lot of fruit for the kingdom of God. Y por eso dice Juan 12:24, That's why John 12:24 says, de cierto os digo, truly, truly, I say to you, que si el grano de trigo no cae a la tierra unless a grain of wheat falls into the ground y muere, and dies, queda solo, pero si muere, it remains alone. But if it dies, lleva mucho fruto. it bears much El fruit. que ama su vida, He who loves his la life perderá. will lose it. El que aborrece su vida en este mundo, He that hates his life in this world para vida eterna la guardará. shall keep it into eternal life. Si alguno me sirve, If somebody serves me, sígame. follow me, Y donde estuviere, and where I am, ahí también estará mi servidor. there my servant will also Si be. alguno me sirve, If anyone serves mi me, Padre le honrará. my Father will honor him. Ahora está turbada mi alma. Now my soul is in trouble. ¿Y qué diré? And what shall I say? Este es Jesús This is Jesus antes de ser crucificado. before he was crucified. Padre, sálvame de esta hora, Father, save me from this hour. mas para esto he llegado, But for this I have come to a this esta hora. hour. Padre, Father, glorifica tu nombre. glorify your name. Entonces vino una voz del cielo. Then a voice from heaven came. Lo he glorificado I have glorified y lo him, glorificaré otra and vez. I will glorify him again. Respondiendo Jesús dijo, Responding, Jesus said, no ha venido esta voz por causa mía, this voice has not come by my sake, sino por causa de vosotros. but for your sake. La voz que vino en ese The momento voice that came in that moment vino para que el pueblo viese came so the people que would nuestro see Señor Jesucristo era quien Él decía que era. that our Lord Jesus Christ is and was who Jesucristo he said he was. es Dios, Jesus is God, pero vino a hacerse 100% hombre but he came to be por 100% man aproximadamente 33 for años. approximately 33 years. Por eso me llama la atención For that reason, it calls my que attention cuando Adán y Eva that when Adam and Eve oyeron la voz de Jehová heard the voice of Jehovah que se paseaba, that visited, tuvieron miedo. they were afraid. Yo creo que la voz de Dios en I estos believe tiempos that the voice of God in these times provoca algo sobrenatural provokes something que la ciencia supernatural jamás podrá explicar. that the science can never explain. La tierra está llena de la voz de Dios. The earth is filled with the voice of God. La pregunta es qué es lo que vamos a hacer The nosotros. question is, what will we ¿Qué es do? lo que va a hacer usted? What are you going to do? La voz de Dios te está persiguiendo. The voice of God is chasing Si you. usted examina el versículo, dice que la voz de Dios se paseaba en el huerto. Examine the verse, and it says the voice of God visited La voz de Dios nos está garden. llamando, hermanos, The voice of God is calling a hacer su voluntad. to do His will. Pero el pueblo se complica muchas veces, But the people complicate porque cuando themselves piensan many en hacer su times. voluntad, Because when they think about doing their own will, piensan que vamos a querer que usted esté aquí todos los días. they think that we want you to be here every day. Eso es mentira. That's a lie. Eso es algo fuera de contexto. That's something out of context. Miren, nosotros tenemos un discipulado el miércoles. Look, we have a discipleship on Wednesday Tenemos el servicio los domingos. and service on Sundays. Tenemos células. We have houses of grace. Tratamos de no tener al pueblo ni a los líderes aquí todos los días. We try to have the people not here every Porque day. yo entiendo que la voz de Dios se mueve en todos lados. Because I understand that the voice of Yo God entiendo que moves podemos servir a Dios everywhere, en todos lados. that we can serve Him everywhere. Y necesitamos ser conscientes de esto. And we need to be conscious Tenemos about que that. pedirle al Señor que remueva todas las secuelas religiosas que traemos We del need to pasado. ask the Lord to remove all those ideas that we had of religion from the past. Yo realmente empecé a vestirme así como usted me ve, I truly started to dress just like you see porque el me. Espíritu Santo me dijo que lo hiciera por respeto a ustedes también. Because the Holy Spirit asked me to do it in respect for you. El Señor me dijo, es que hazlo también por el pueblo. Do it because of the people as well. Usted recuerda en diciembre yo parecía, andaba más casual que In los December, jóvenes, I was more casual than the youth. pero he aprendido a escuchar la voz de Dios. I have learned to hear the voice of Pero God. esto no me define. But that doesn't define Créame, me. usted se esfuerza por llegar a la casa de You Dios put effort in to come to the house of the y lo Lord. último que queremos es servir de piedra de tropiezo The para last usted thing that we want to o be para is a sus stone invitados, that you trip on, que por or en your el nombre de guests. Jesús el resto del año va a traer muchos invitados. in the name of Ahí Jesus, se lo you're gonna bring a profetizo en el lot nombre de invited. Jesús. I prophesy this in the name of Jesus. Aleluya. Hallelujah. So, la voz de Dios es una llamada. So the voice of God is a call.
Génesis 3:10. Genesis 3:10. Cuando Adán y Eva le respondieron al Señor, When Adam and Eve responded to the Lord, oí tu voz en el huerto, I heard your voice in the garden, tuve miedo and I was porque afraid estaba desnudo y me escondí. because I was naked and I hid. ¿Qué ocasiona la voz de Dios? So what does the voice of God Cuando yo recién make empecé a happen? pastorear, When I started to pastor, recuerdo que me levanté, tenía una rutina en la mañana. I remember that I woke up in Me a routine levantaba y in the me iba a morning. la sala. I would wake up, go to the living room, Yo una vez vi a mi primer pastor orando and I saw my first pastor praying once, y él se cubría la cabeza. and he would cover his face. Y yo dije, wow, ¿por qué se la cubrirá? And I said, well, I wonder why Dice, he la would Biblia cover dice it. que uno no se debe cubrir la cabeza cuando uno ora, The Bible says that you shouldn't cover your face when you pray. como varones. Pero yo me cubrí la cabeza, But I covered my imitando face, a mi pastor. imitating my pastor. Y yo recuerdo que le decía al Señor, Señor, And I remember that I told the Lord, Lord, quiero verte. I want to see you. Quiero hablar contigo cara a cara. I want to see you face to face. Yo me imagino que en ese momento el Señor dijo, ay, qué ignorante muchachito tengo I can aquí. imagine the Lord saying, oh, what an ignorant little guy I have here. Y de repente estaba oscuro, hermano. All of a sudden, it was dark, brothers. Yo oigo un sonido que suena. I hear a sound. Ahora apenas llevo un minuto orando y ya llegaste. Dije, Lord, it's only been a minute and you're already here, I said. confírmame si eres tú. Confirm if it's you. Me dio un miedo, hermano. I was so Ay, scared. Padre, yo soy un pecador, yo no merezco esto. Father, I'm a Y sinner. me I daba don't miedo deserve quitarme la this. cobija de la cabeza, And I hermano. was afraid to take that blanket off my head. Y de repente escucho. All of a sudden, I hear it again. Y era un desodorante que tenía mi esposa en la sala, hermano. It was a No es deodorant broma, that my así wife mismito had pasó. in the living room. That's just how it happened. Entonces yo empecé a reírme ahí. So I started to laugh there. Se levantó, pasó y dije, ¿qué te pasa? No, My wife woke up and she says, what's going yo on? hice reír a Dios el día de hoy. I le digo. made God laugh today, I said. Yo hasta decía, wow, apenas empecé a orar. I Ya said, empezaba wow, a I just escuchar mi started to propia pray. voz. I Wow, qué started bueno to soy hear para my orar. own voice, No, and I was hermano, saying, esos "Oh, I'm so desodorantes. good to pray." Allá está uno abajo It's one of those de deodorants. Carlos. There's one Así below mismito Carlos. era. That's how it was. Así que, pero hay que seguir buscando la presencia de Dios. But we need to continue looking for the presence Hay of ocasiones God. donde me acostaba, Señor, quiero soñar contigo. There was occasions where I would say, Lord, I want to dream with you. Al otro día me despertaba The other day I would wake up. y la pastora dice, ¿qué soñaste? What were digo, you ¿y tú? dreaming? Nothing. Soñé con el Señor. Dice, I was dreaming with the Lord, she would say. wow, I would say, wow. really? ¿En serio? Génesis capítulo 3, versículo 3. 3:3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, For this is the one whom the prophet Isaiah spoke cuando dijo, when he said, voz the voice del que clama en el desierto. of the one crying in the wilderness. Preparad el camino del Señor Prepare the way for the Lord. y enderezad sus sendas. Make straighten his path. Aquí está hablando de Juan el Bautista. He is talking about John the Baptist here. Él fue la voz que se profetizó que iba a He clamar was en the el voice that was desierto prophesied that he was going to call out in the desert y que iba a preparar el camino para el Mesías. and that he was going to prepare the path for the Messiah. Y así sucedió. And that's how it happened. De hecho, cuando Juan el Bautista Actually, when John the Baptist bautiza a Jesucristo, baptizes Jesus, dice que después de eso it says that after that, hubo una voz en los there cielos was a voice in the heavens que decía, that said, este es mi Hijo amado this is my beloved Son, en quien tengo complacencia. in whom I am well pleased. La voz del cielo vino a confirmar el bautismo de So the Jesucristo. voice of the heaven came to confirm the baptism of Jesus Christ. Ahora, si usted va a Mateo Now, if you go to Matthew capítulo 17, versículo 5, 17:5, póngase de pie conmigo, por favor. please stand up with me. Dice la Biblia que The Bible says that, en el monte de la transfiguración, that in the Mount of Transfiguration, Jesús estuvo hablando con Elías y con Jesus Moisés. was speaking to Elijah and Moses. En ese monte de la transfiguración, In that Mount of the Transfiguration, fíjate, Sabrina, ven, look, mija. Sabrina, come. En el monte de la In transfiguración, the Mount of Transfiguration, dice el versículo 1 the verse 1 says que Jesús subió al monte that Jesus went up to the mount, y subió con Pedro, went up with Peter, con Juan with John, y con Jacobo. and Jacob. So,
eran 12 apóstoles, It was 12 apostles, pero subió con 3 nomás. but he only went up with 3. ¿Qué hubieses pensado tú What would you have thought si tu maestro, if your teacher, si tu líder if your leader se lleva 3 pero a ti no? takes 3 but not you? ¿Te hubieses puesto triste? Would you have been sad? Tal vez. Maybe. ¿Qué? Escuche bien lo que le estoy diciendo. Listen carefully to what I'm Subió saying. con 3. He went up with 3. Vieron a Elías y a Moisés. They Bueno, saw Elijah and Moses. escucharon sus voces, la conversación con Jesús. They saw the conversation with Pero a Jesus. los otros 9 los dejó abajo. But the other 9 were downstairs. Entonces los otros 9 So the other 9 estaban peleando, were fighting, estaban murmurando. were murmuring. ¿Por qué a Pedro si es el más creído de todos? Why Peter if he's the most conceited ¿Por one qué of all? Juan y por qué a Why Jacob? John? Why Si Jacob? son los más If problemáticos. they're the most problematic. ¿Y por qué a nosotros nos dejaron acá? And why did they leave us here? La respuesta bíblica es, The biblical response is, no es que Pedro, Juan y Jacob eran mejores, it's not that they were better, es que eran los más problemáticos. it's because they were the ones that had the most problems. Y muchas veces Jesús se Many llevaba a ellos times, 3 Jesus would take them 3 para no echar a perder a los otros 9. to not ruin the other 9. Ahora entiendes lo que el Señor te dijo ahí. Now you understand what the Lord told you there. Que un aplauso a Sabrina, Dios te Let's give a bendiga. round of applause to Sabrina. Cuando Pedro ve eso, When Peter sees this, dice, vamos a hacer una enramada. he says, let's make some dwellings. Una para Moisés, One for Moses, una para Elías one for Elijah, y otra para and Jesús. another one for Jesus. Y el Padre Celestial And the celestial Father, le dio una regañada a Pedro, hermano. they were in so much trouble. En otras palabras le In dijo, other words, he said, no estés comparando a Jesús don't compare Jesus con Elías y con Moisés. with Elijah and Moses. Elías y Moisés son siervos de Jesús también. They are servants as Jesus as well. Mientras él aún hablaba, While he was still Pedro. speaking, Peter, una nube a cloud de luz los cubrió. of light covered them. Y he aquí una voz desde la nube And there was a voice from the cloud que decía, that said, este es mi Hijo amado, this is my beloved Son, en quien tengo complacencia. in whom I am A pleased. él oíd. Listen to him. Sobre Elías y sobre Moisés, escuchen a Jesús. About Elijah and Moses, listen to Jesus. Moisés y Elías son mis siervos, Moses and Elijah are my tremendos servants. siervos. Tremendous servants. Pero Jesús es mi Hijo. But Jesus is my child. Él es la imagen del Dios vivo. He is the image of the living Él es la God. cara de Dios. He is the face of God. Así que no se confundan. So don't be confused. Y así por eso vino esa voz. And for that reason, that voice came. So, la voz de Dios vino So the voice of God came a confirmar to confirm de que Jesucristo that Jesus es el Señor. is the Lord. De que Jesucristo That Jesus es el Señor. is the Lord. Cierra tus ojos un momento. Close your eyes for a moment. Yo dije al inicio que la palabra voz en griego es la palabra phon. I said in the beginning that the word voice in Greek is phone. En el hebreo se pronuncia kol kol. In Hebrew, it's kol kol. Y yo creo sinceramente que la voz de Dios nos está llamando a todos nosotros a activarnos. I believe that the En voice el of God is propósito asking divino. all of us to activate in our divine purpose. Padre, yo oro en este momento Father, I pray in this moment para que mientras nosotros callamos, that while we're quiet, tú puedas hablarle a todos los que estamos aquí. you can speak to all of us here. Tú puedas hablarle a todos los que nos estén escuchando. You can talk to A everybody todos that's los que nos listening. estén viendo en este All of momento. those that are watching us in this moment. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus, Te pedimos, Señor, que en este momento I ask you, Lord, that in this moment, escuches el clamor de tu pueblo you listen to the call out of your y people. puedas tú, Señor, obrar. And that you can work. Así como tu voz nos está llamando, As your voice is calling us, la Biblia también nos enseña the Bible also teaches us que hay una voz, that there is a voice. que hay una That voz. there is a voice. Dice la palabra de Dios The word of God que says había 10 leprosos, that there was 10 people with leprosy. 10 leprosos, 10 leprosy. y levantaron su voz And they lifted their voice up, diciendo, Señor, saying, Lord,
ten misericordia de nosotros. Have compassion with us. Esas son las únicas dos frecuencias Those are the only two que deben frequencies existir en tu vida. that must exist in your La life. frecuencia de Dios cuando The estás frequency of escuchando God when you're listening, y la frecuencia tuya la que va a hablar con Dios. and your frequency that's going to Estos speak to leprosos God. pidieron un milagro. These people with leprosy asked Y for a fueron miracle, sanados. and they were healed. Levanta tu voz ahí donde estás. Raise your voice there where you Levanta are. esa frecuencia donde tú Lift estás. up that frequency there where ¿Qué you es lo are. que tú necesitas? What do you need? ¿Qué es lo que ha sido imposible para ti? What has been impossible ¿Qué es lo for que you? no has logrado hacer? What haven't you been able to Levanta tu accomplish? voz. Lift up your voice. Vamos, levanta tu voz. Come on, lift up your voice. Usa tu voz. Use your voice. Que el Señor está inclinando su oído. That the Lord is inclining his ear. Ora en el nombre de Jesús. Pray in the name of Jesus. Levanta la voz. Raise your voice. Vamos, no los escucho. Levante Come on, su I voz. can't hear you. Raise your Hable voice. con Dios. Speak to God. Esto no es una ilustración. This is not an illustration. Esto es un ejercicio. This is an exercise. Levanta tu voz Lift up your voice. y que tu voz se conecte a la frecuencia de Dios. Allow your voice to connect to the frequency of Padre, God. ayúdame con mi hermano, Father, help me with el my cual está brother, enfermo. whom is sick. Tócalo, Señor, Touch him, Lord. allá en Baja California. In Baja Toca su California, corazón. touch his heart. Te pido un milagro I ask you for y a que este miracle, video and that this video quede como evidencia will be evidence de que el Dios que yo sirvo that aquí the God that I serve puede here tocar a alguien en otra nación. touch somebody else Toca in ese a different corazón, nation. Señor. Touch that Regula heart. su presión. Regulate the Regula pressure. su sistema inmunológico. Regulate his system. Regula sus arterias. His arteries. En el nombre de In Jesús, the name of Jesus. lo cubro con la mano poderosa I cover him with the powerful hand de Dios y la sangre poderosa de of Cristo. God and the powerful blood of Christ. Vamos, levante ahora su voz. Come on, lift up your Pide a voice. usted algo. You ask for something. ¿Será que yo soy el único que necesita Is la it that intervención I de am Dios? the only one that needs the intervention of God? Y ahora Now, va mi segunda my petición. second petition. Padre, Father, oro por mi padre biológico, I pray for my por biological Jesús father. Amezcua. Jesús Amezcua. Padre, la Father, ciencia lo ha determinado que él está enfermo de sus huesos. science has determined that he is sick from his bones. Pero yo creo But I que tú believe tienes el poder that you have the power de tocar ese cuerpo en ese momento touching that body in this y que moment, pueda ser dado de alta lo más pronto posible and he may be released from the hospital as soon as y possible. que la ciencia confirme And that the science will que confirm tú lo has tocado este domingo that you have touched him this en el Sunday. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Cáncer, Cancer, fuera de ese cuerpo ahora en el nombre de leave Jesús. that body in the name of Jesus. Vamos, levante su voz. Come on, ¿Qué es lo raise que your usted voice. necesita? What do you need? ¿Necesita un milagro? Do you need a miracle? ¿Necesita un milagro físico? A physical miracle? ¿Necesita una intervención de Dios? Do you need intervention from Levante God? su voz. Raise your voice. Vamos, levante esa voz. Come on, raise that voice. No le preocupe quien lo escuche. Don't worry about who's going to hear Vamos, you. levante su voz. Come on, raise that. Vamos, 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 levante esa voz. Oramos por mi hermano Juan, Señor. We pray for my brother Juan. Pido Dios que lo toques, I ask you que to lo touch transformes him. You transform en el nombre de Jesús. him. In the name of Jesus. Vamos, no me deje toda la bendición a Come mí. on, don't leave all the blessings to me. Inquieta el oído de Dios. Make the ear of God uncomfortable. Inquieta el oído de Dios. The ear of God. Que se oiga en el cielo. Allow it to be heard in the heavens. Los instrumentos The instrument son una voz, are a voice. son un tono. They're a tone. Es un tono que cautiva la atención de It's Dios. a tone that captivates Aproveche esta the atmósfera. voice of God. Levante su voz. Take advantage of this ¿Usted necesita un atmosphere. milagro Lift up your financiero? voice. Do you need a financial Levante su miracle? voz. Lift up your voice. Usted necesita que Dios se mueva a favor de You usted. need God to move Levante su voz. in your sight. Que para Dios no hay nada imposible. There's nothing impossible.
Robo bobo shetere bekendere. Rama mama. Sharabakatara bakandara. Sharabakatara baba baba baba. Sharababa baba 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 baba. Ahí donde está, levanta tus manos y nos vamos a poner de acuerdo. Si tú levantaste tu voz, yo estoy convencido que la frecuencia de Dios está en este lugar, que la voz de Dios, así como llegó en el momento más difícil para Elías, así ha llegado el día de hoy para contestar. Padre, yo te pido que se oiga tu voz, que se oiga tu voz, para que tu nombre sea glorificado, y el oír de tu voz será la respuesta. Tu palabra dice que fueron 10 leprosos los que levantaron su voz, pero solamente uno regresó a darte las gracias. Yo creo aquí que todo el que está aquí regresará a darle las gracias a Dios en el nombre de Jesús, porque verán la mano moverse a favor de Dios, a favor de su familia, a favor de su pueblo, en el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos, denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Así como estamos de pie, si hay alguien que está aquí por primera vez, levante su mano ahí donde está. Quiero pedirle que pasen por favor a mis hermanos. Habrá alguien que esté aquí por primera vez también el día de hoy. Pásenle por favor, mis hermanos. Puede mover la silla de enfrente, siervo. Puede mover, no hay ningún problema. Dios les bendiga, bienvenidos. Sé que en el reino de Dios no hay casualidades. Yo sé que Dios está haciendo algo. Usted no está aquí por casualidad. Yo sé que Dios ya tenía un plan. Dios te bendiga, mi hermano. Voy a pedirle que pasen acá con el joven. Tenemos algo especial para ustedes. Si lo pueden acompañar, por favor. Vamos, un aplauso. Gloria a Dios. Gloria a Dios.